Para eso vamos a saludar a Fernando López Chiesa, tributarista y profesor universitario, a quien tengo en línea. Fernando, un gusto enorme conversar. Martín te saluda. ¿Qué tal, Martín y equipo? Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación. No, muchas gracias por tu tiempo. A vos, Fernando. El agradecimiento es todo nuestro. Bueno, a ver, el gobierno pretende que los dólares se usen, los dólares que los argentinos tienen atesorados, guardados, escondidos bajo el colchón, como sea que fuere, pero esto significa un blanqueo encubierto, esto significa la posibilidad de usar dinero ganado no lícitamente. Hay una serie de matices en la iniciativa que todavía no está clara, que levanta muchas sospechas y permite muchas impugnaciones. ¿Cuál es el punto de vista tuyo como especialista? Mira, creemos por un lado que volcar esos dólares que están debajo del colchón en la economía formal podría ser un punto positivo, ¿no es cierto?, para la economía del país. Pero sin lugar a dudas tenemos que darle a esto un marco de seguridad jurídica, porque no podemos violar determinado tipo de leyes, ¿no es cierto?, para volcar estos dólares, ¿no es cierto?, en la economía. Sobre todo porque la Argentina viene haciendo un buen trabajo en política internacional en lo que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero y actividades del terrorismo, ¿no? Entonces, ante el GAFI y hasta este organismo internacional, venimos haciendo bien los deberes y no estamos en ninguna lista negra como país, ¿no es cierto?, para poder transaccionar con el mundo. Entonces, hacer esto sin un sustento normativo, bueno, pondría en riesgo, ¿no es cierto?, esta calificación que tenemos. Sin lugar a dudas, digo, acá hay 2 o 3 normas, ¿no?, que de no tener ninguna reglamentación, bueno, se estarían incumpliendo. Normas del Banco Central, la norma penal tributaria, cualquier dinero que uno tiene debajo del colchón y que el fisco lo detecta, bueno, eso es un incremento patrimonial que el fisco nos va a cobrar ganancias e IVA. Entonces, seguramente el gobierno que está analizando de qué manera poder volcar, ¿no es cierto?, esos dólares en la economía con un marco de protección, sobre todo. Fernando, ¿qué tiene el gobierno como recursos y como margen de maniobra para hacer esto por fuera del Congreso? Sabemos que entrar con el Congreso y sancionar y lograr una ley en muy breve tiempo de esta envergadura y en campaña electoral es casi un imposible, ¿no? ¿Cómo ves ese margen de maniobra? ¿Qué posibilidades de éxito tiene? Mira, tendría que pasar esta normativa obviamente por el Congreso, entendemos los tiempos, los plazos electorales. Vos recordás que desde el año pasado está abierto un blanqueo que tuvo como 3 etapas, y ahora está finalizando la 3ª etapa. Acordate que en esta primera etapa, que venció prácticamente el 7 de noviembre, la gente podía ir y depositar dólares en el banco, pero solamente hasta esa fecha pudo, porque las otras 2 etapas no permitía, ¿no es cierto?, blanquear dólares. Una interpretación que podríamos llegar a hacer sería que ese blanqueo se extienda de alguna manera 1 o 2 meses más para que la gente que tiene ese dinero debajo del colchón vaya a depositarlo, ¿no es cierto?, a una cuenta cera, como fue el procedimiento anterior, y pueda de esta manera regularizarlo. Eso sería como una vía tal vez rápida, que tal vez se modifiquen estas fechas del blanqueo y que la persona pueda utilizar con seguridad ese dinero. Pero vuelvo a remarcar esto. Eso sería alguna cuestión donde, bueno, el Ejecutivo modificaría la fecha sin pasar por el Congreso, ¿no? Como es una medida por ahí que podría beneficiar a determinadas personas, nadie la utilizaría. Pero bueno, vuelvo a insistir que podría llegar a ser alguna herramienta, pero a ciencia cierta hoy no lo sabemos. Fernando, ¿qué tal? Ulises te saluda. ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Quería consultarte, te hago una pregunta muy puntual. ¿Vos crees, desde tu opinión como tributarista, que si esto no se le da un marco normativo, se va a incurrir en muchas acciones de lavado de dinero? Mira, esa podría llegar a ser una posibilidad, porque de esta manera, hay un montón de agentes en el medio que no efectuarían el control. Los bancos, profesionales como contadores cuando tienen que manifestar un origen de fondos, un escribano cuando tiene que escriturar un inmueble que nos pregunta, bueno, cuál es el origen, ¿no es cierto?, de ese dinero.
involucrados en estas cuestiones. Entonces, para mí la cuestión central es esto de la política internacional. Bueno, si lo abrimos libremente, cada uno va a URSS y deposita los dólares, a nivel del país podríamos tener, ¿no es cierto?, un llamado de atención de estos organismos internacionales. Entonces, hoy se está haciendo mucho foco en cuestiones de prevención de lavado. Y esto, bueno, nos va a salir un poco esa calificación. Yo entiendo que hay que darle un marco normativo, distribuir al central, distribuir a los profesionales y demás. Una vía rápida que nosotros podemos evaluar es esto de la ampliación del blanqueo. Pero bueno, también tiene sus aristas técnicas, ¿no es cierto?, por ahí menos precisas. Creemos que esto no es lo correcto hacerlo a través del Ejecutivo, sino que tendría que ser a través del Congreso, pero bueno, sería una vía rápida también. Lo otro que quería consultarte, ¿crees que acá puede haber algún tipo de pero desde el ámbito internacional? Por ejemplo, recordemos que está la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, a su vez también Argentina ha presentado la solicitud para poder integrar diferentes organismos internacionales, donde por ejemplo el tema de la transparencia financiera es muy importante. Bueno, ¿crees que hasta inclusive acá puede haber una presión, por ejemplo, de Estados Unidos, como especulan algunos, del propio gobierno de Donald Trump, de que esto se maneje de una manera mucho más controlada, o crees que es un tema que no va a tener repercusión a nivel internacional y se va a manejar en el plano doméstico? Mira, yo pienso que el gobierno tendría que buscar algún mecanismo para dar esa seguridad o esa certeza y no caer en estos conflictos donde nos pueda afectar esta calificación a nivel internacional. Las cosas se están haciendo medianamente bien, lo cambiario, lo financiero y demás. Entonces digo, tenemos que acompañarlos de alguna forma, con algún encuadre, para no generar este conflicto con los organismos internacionales. Yo creo que es clave que el gobierno esté trabajando, pensando cómo llevar adelante. Nunca en la historia se ha visto, si no es a través de un proceso de un blanqueo, ¿no es cierto?, que la gente puede utilizar este dinero, sobre todo cuando no está declarado, ¿no? Obviamente el blanqueo anterior ha sido exitoso, se han blanqueado más de 18.000 millones de dólares, de los cuales 4.400 fue dinero en efectivo. Entonces, vos fijate cómo se acciona esto. Muchos no habían pagado el impuesto y mantienen esas inversiones hasta el 31 de diciembre de este año. Bueno, tal vez el Ministerio de Economía pueda ampliar el destino de esa plata que hoy todavía sigue estando en los bancos, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo puedo comprar algún proyecto inmobiliario, autos, motos. Bueno, tal vez podamos ampliar el abanico de esos bienes. Por ejemplo, para comprar una vivienda usada o nueva, ¿no? Entonces, bueno, también de esa forma dinamizamos lo que ya está blanqueado, por así decirlo. Fernando, pensaba, entre las pocas precisiones que dio Caputo sobre esto, habló de poder usarlo, esos fondos, en billeteras electrónicas, en pagos QR y demás. Todo lo que estamos pasando los usuarios cotidianamente por estos sistemas, ¿está todo bajo el radar de los organismos impositivos, o hay algo de ahí que esté por debajo del radar y que pueda, en ese caso, introducirse estos fondos? Mira, hoy en día todas las billeteras virtuales, lo que son ALIX y estos organismos o organizaciones que manejan este dinero, mínimamente tienen alguna política de conozca a su cliente, de tener un formulario vinculado a cuál es el origen del dinero, que tiene que ver con origen ilícito de fondos. Algunos tienen que cumplir con determinada normativa y obviamente algunos informan o tienen régimen de información con lo que es ARCA. Entonces digo, también es un problema, ya sea para un banco, para una billetera, recibir plata que no esté como registrado, no tenga justificado su origen de fondos. También pone en la situación de aprieto, ¿no es cierto?, a estos organismos o entidades, ¿no es cierto?, que reciben esos fondos. Entonces, de alguna manera, hay que liderarlos a ellos. Porque imagínate qué banco te tomaría plata donde ese origen de fondos podría llegar a ser cuestionable. Entonces nadie va a querer asumir una responsabilidad penal en ese tipo de casos. Fernando, la última de mi parte, de vuelta a Ulises.
vos como tributarista y profesor, ¿cómo recomendarías, por ejemplo, al ARCA, si te lo preguntaran, para que esto se le dé un marco normativo, pero el tenedor de dólares de clase media, el ahorrista, el jubilado, que ahorró toda su vida y que quiere invertir en una propiedad, quiere invertir en un vehículo, lo que sea, no se sienta amenazado por el organismo del Estado? ¿Cuál sería la manera? Porque la verdad que, como se venía manejando en la Exafil, era muy, muy invasivo el tema de averiguar dónde venían los fondos, etcétera. Exacto. A ver, los grandes países internacionales hoy mucho no se cuestionan, ¿no es cierto?, el origen de ese dinero, más allá que pueden haber indicios o sospechas donde a partir de ahí se inicia, ¿no es cierto?, una fiscalización. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, que a través de nuestra administración federal, que hay un control para evitar la evasión, ¿no? Y que muchas veces la persona que quiere blanquear esto fue porque estuvo impedida de comprar, ¿no es cierto?, esos dólares, sobre todo el ahorrista, el pequeño, que tal vez cobraba su sueldo, su jubilación, y no podía acceder a los dólares y quería mantener la moneda, y bueno, tal vez compraba esos dólares en la cueva. Ya no quiere usar esos. Entonces, bueno, el blanqueo con este depósito en la acera, que fue gratis hasta cierto monto y que realmente fue simple en cuanto a la instrumentación, lo único que había que hacer era depositar esos dólares, fue amigable, y mucha gente que por ahí tenía ese canuto, ese dinero debajo del colchón, se animó a hacerlo. Un blanqueo siempre tiene que ver con una cuestión de confianza, y que muchos dijeron, bueno, vamos a blanquear ese dinero para invertirlo, para comprar, para remodelar una casa, y ha tenido buen efecto. Bueno, yo creo que si se sigue en esta misma línea de la simplicidad y se acompaña del gobierno, podría también beneficiar en esta última etapa, ¿no? Y yo creo que podría dinamizar un poco la economía, estabilizar las monedas, ¿no? También inyectar dinero sin este proceso de control, bueno, podría generar cierta inflación en dólares, ¿no? Nosotros estuvimos acostumbrados muchos años a la emisión de pesos, y que eso generaba inflación. Bueno, acá también puede pasar lo mismo si esto no está regulado, puede generar una inflación en dólares. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable y además muy, muy claro. Que tengas una excelente tarde. Gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Fernando López Chiesa, tributarista y además profesor universitario.